En este video les vamos a presentar cómo resolver el problema denominado ejercicio 32 de la práctica humedad relativa de lo que es la materia Física e Introducción a la Biofísica, cátedra única. Vamos a trabajar sobre este ejercicio, que lo que dice es, para que uno lo pueda ubicar, está dentro de la unidad 2, es el ejercicio 32, o sea, página 41 del libro celeste que todos conocemos de práctica de física e introducción a la biofísica. El enunciado del problema dice lo siguiente: un recipiente con agua líquida está en contacto con aire atmosférico, el sistema se encuentra a 30 grados centígrados, la presión atmosférica es de 632 milímetros de mercurio y la presión parcial de vapor de agua presente en el aire es 20 milímetros de mercurio. Consulten la tabla de presión de vapor saturado para el agua y responda. Primera pregunta, pregunta A: ¿en esas condiciones se evapora agua o se condensa vapor? Y la pregunta B: ¿a qué temperatura se debe calentar el agua para que se produzca la ebullición? Con esa idea, recordemos, dentro de lo que está escrito como enunciado, un recipiente con agua líquida está en contacto con aire atmosférico. Ya ahí tenemos el primer detalle: aire atmosférico nos representa, sabiendo que nosotros tenemos la composición química del aire, o sea, el aire está compuesto mayormente por nitrógeno, oxígeno, gases nobles, dióxido de carbono, y entre los componentes que forman el aire, el que a nosotros nos interesa en este momento es vapor de agua. El vapor de agua, de alguna manera, típicamente suele andar del orden entre 0,90 a 1%, es lo que indica ahí. Dentro del enunciado, otro dato importante es lo que se llama la presión atmosférica. Cuando uno define presión atmosférica, habla de la presión ejercida por la mezcla de gases que componen el aire. Mientras que en el caso de decir presión parcial de vapor de agua, a lo que uno se refiere es la presión que ejerce solamente el vapor de agua en ese mismo volumen de aire que es en el que estamos hablando. Volviendo entonces al enunciado A de la pregunta A, en esas condiciones se evapora agua o se condensa vapor, entendemos por condiciones: temperatura 30 grados centígrados, presión de vapor de agua 20 milímetros de mercurio. Entonces, para poder evaluar cómo afecta esto a si el agua se evapora o se condensa, uno debería observar la tabla de propiedades de saturación, donde se informa en la columna de la izquierda la temperatura en grados centígrados, en las columnas del centro y de la derecha la presión en dos unidades: atmósfera la columna del centro, kilopascales la columna de la derecha. Entonces, para las condiciones de nuestro problema, 30 grados centígrados significa la fila que está remarcada en rojo. Ahí podemos observar que la presión la podríamos leer o tomar en atmósferas o en kilopascales. Dentro de las unidades que típicamente se suelen usar en los problemas cuando uno practica, la unidad que más suele interesar es kilopascales, porque es la que corresponde de alguna manera al sistema internacional. Y allí enfrentamos la primera dificultad, porque nuestra presión de vapor está escrita en milímetros de mercurio. Como consecuencia, uno tendrá que hacer el pasaje correspondiente de unidades para pasar de milímetro de mercurio a la unidad relacionada con el sistema internacional, es decir, pascales. Hay distintas estrategias para poder hacer esto. A veces algunos alumnos usan regla de tres simples, o en algunos casos usamos multiplicar y dividir convenientemente por algún número que signifique lo mismo en las dos unidades, es decir, una atmósfera escrito en pascales, como está en el numerador, una atmósfera escrita en milímetros de mercurio, como está el denominador. Si opero convenientemente, el resultado que debo obtener es que la presión de vapor me dará alrededor de 2.666 pascales, o lo que es lo mismo, para poderlo comparar en kilopascales, 2,67 kilopascales. Recordemos entonces, evaporar agua y condensar agua está relacionado con las propiedades de saturación. Entonces, en ese sentido,
Debemos comparar todo el tiempo la presión de vapor que corresponde a nuestros 30 grados centígrados con la presión de vapor saturada a esa misma temperatura. Primer caso, si la presión de vapor es inferior a la presión de vapor saturada, nos da una situación de subsaturación y la consecuencia inmediata sería que se evapora agua. Por el contrario, si la presión de vapor es superior a la presión de vapor de saturación, eso nos llevaría a una situación de sobresaturación. Como consecuencia, debería producirse la condensación. Por eso la información que uno tiene en la tabla como cantidad de saturación, en algunos cursos se suele nombrar como una especie de situación de equilibrio. La saturación sería justamente el caso en la que la presión de vapor coincide con la presión de vapor de saturación. Entonces, si recuperamos el dato de presión de vapor de nuestro problema, esa presión de 2,77 kilopascales deberá ser contrastada contra el dato que corresponde a 30 grados centígrados en la tabla de saturación, es decir, 4,24 kilopascales. En ese caso, entonces, si miramos los dos valores, podemos asegurar que nuestra presión de vapor es menor, 2,67, que el valor que le corresponde a la saturación. Por lo tanto, estamos en una situación de subsaturación. Y la consecuencia es que el agua tiende a evaporarse. Eso debería ser la respuesta a la parte A de nuestro problema. Con respecto a la parte B, que indica a qué temperatura se debe calentar el agua para que se produzca ebullición, una respuesta típica si en este momento estaríamos todos en el aula, es la siguiente. ¿Cómo? ¿El agua no hierve a 100 grados centígrados? ¿Sí? Para poder responder a esta inquietud, lo primero que uno podría hacer es acudir a la definición de ebullición. Entre las definiciones que uno puede encontrar en bibliografía, una que razonablemente podría encontrarle es la que dice que para que un líquido ebulla, debe ocurrir que la presión de vapor de saturación del líquido a una temperatura determinada debe coincidir con la presión atmosférica del lugar. En ese caso, como en el enunciado de nuestro problema nos decía que la presión atmosférica de nuestro problema era 632 milímetros de mercurio, hacemos la misma operación que hicimos para la presión de vapor en la parte A, o sea, multiplicamos y dividimos convenientemente para cambiar la unidad de milímetros de mercurio a pascales. Ese resultado nos daría alrededor de 84.239 pascales, con lo cual lo que nosotros podemos decir, sabiendo que la unidad que nos interesa para comparar con la tabla es en kilopascales, es que la presión atmosférica de nuestro problema es 84,2 kilopascales aproximadamente. Finalmente, con este resultado, presión atmosférica 84,2 kilopascales, uno debe regresar a la tabla de propiedades de saturación, buscar en la columna que está en kilopascales, que es la de la derecha, el valor más aproximado a este 84,2 kilopascales, y uno observando, aquí lo redondeo verde, puede encontrar este valor que corresponde a una temperatura de 95 grados aproximadamente. Entonces, en consecuencia, podríamos decir que la respuesta al punto B de este problema es que en este ambiente el agua hierve aproximadamente a 95 grados centígrados. Creo que la conclusión principal que uno puede pasar es que ve que la temperatura a la cual ebulle el agua depende de la presión atmosférica del lugar en la que uno se encuentra. Y uno sabe que en nuestro planeta depende de si uno se encuentre a nivel del mar o a nivel superiores al nivel del mar, la temperatura en la que el agua debiera hervir va cambiando con el nivel en el que uno se encuentre. Creo que una pregunta que podría salir alternativa como para completar este problema y que yo aquí agrego como pregunta extra es ¿qué debería ocurrir con la ebullición de un líquido en una región del planeta que se encuentra muy por encima del nivel del mar, como por ejemplo la quebrada de Humahuaca?
Bien, entiendo entonces que con esto damos por finalizado el planteo de nuestro problema, este ejercicio 32. Espero que lo hayan entendido. A seguir practicando. Los autores de este video somos Silvina y Sergio y nos vamos a encontrar seguramente en algún otro problema.